estudiamos la porción con el nombre Coraj, muy bien. Y bueno, entre los temas principales que encontramos en esta porción, la hermana Belita nos va a recordar qué fue lo que aprendimos. La rebelión de Coré, ¿ok? ¿En contra de quién fue la rebelión, Belita? En contra de Moshe y de Aarón. Fueron los, pues, incluso la familia que se ocuparon. Ok. Los 250 que se anexaron. Pues, el juicio que el Eterno les dio. Ok, muy bien. Entonces aprendimos acerca de la rebelión, de que hubo consecuencias, de las partes que estuvieron ahí y qué era lo que Coré y sus secuaces estaban cuestionando, hermanos. ¿Qué era lo que ellos peleaban? El liderazgo, el sacerdocio, la autoridad que el Eterno les había dado a pues Moshe, a Aarón y su familia. Bueno, pues la Haftará de esta semana la vamos a encontrar en el libro del profeta Samuel, capítulo número 11. Creo que por ahí del boletín decía Josué, pero no es Josué. Ah, bueno, sí, claro, donde se confirmó el liderazgo de Aarón y que también. Muy bien, hermana. Bueno, vamos entonces a Primera de Samuel, capítulo número 11, versículo 14 y hasta el capítulo número 12, versículo 22. ¿2 o 12? 11 y hasta el 12. 11, 14 al 12, 22. Primera de Samuel 11, 14 hasta el 12, 22. Bueno, entonces antes de comenzar con la lectura vamos a ponernos un poquito en el contexto. Esta lectura comienza con el profeta Samuel y quiero que me recuerden quién fue este profeta. ¿Qué sabemos acerca de Samuel? El último juez de Israel antes de... Ok, el último juez en Israel, muy bien. Sabemos que siguiendo con el relato, pues, de Moisés a Aarón, porque precisamente Samuel ahorita va a hacer una conexión hasta esos días, el liderazgo continuó a cargo de quién, hermanos? Después de Moshe. Joshua. De Josué, ¿verdad? Y después de Josué, cuando Josué murió, ¿quién tomó el liderazgo? No, los jueces. Viene el tiempo de los jueces en la historia de Israel. Ya hemos estudiado algunos, ¿verdad? ¿Recuerdan algunos que hemos estudiado aquí en Haftará? ¿Quién? Sansón, bueno, sí, ¿quién más? Gedeón, también lo hemos visto. Débora, Jefté, también. Bueno, viene todo ese tiempo de los jueces después de que murió a Josué. Y en este tiempo, como dice Iván, nos estamos situando en el último juez de Israel, que fue Samuel. Un hombre que, ¿qué más sabemos acerca de él? Fue consagrado al Eterno desde antes de su nacimiento, ¿verdad? ¿Sus padres quiénes fueron? Ana y Elcana. Muy bien. Y su madre lo consagró con ¿qué voto, hermanos? El de Nazareato, ¿verdad? Se dice. Él fue prometido así desde antes de su nacimiento porque Ana era una mujer estéril, ¿recuerdan? Entonces él promete que lo va a entregar al niño y cumplió con su promesa. Sí, ¿verdad? Solamente se mantuvo con él mientras fue destetado e inmediatamente lo llevó al templo para que ahí
junto con el sacerdote Eli, él creciera. Y Samuel pues fue un hombre escogido y temeroso, apartado por el Eterno, como decíamos, desde su nacimiento, y el Eterno cumplió con esta promesa que hizo su madre también, al preservarlo y levantarlo como un juez. Pero además de ser un juez, también era conocido por algunos otros ministerios, como cuáles, hermanos. Profeta. A él se le conocía como profeta, incluso se le llamaba hasta vidente en aquellos días, en algunas traducciones. Entonces Samuel pues tuvo un ministerio bastante interesante, y cuando nos situamos aquí en este tiempo del que vamos a hablar, es ya cercana a la vejez de Samuel. Ya él había crecido, había ejercido un ministerio de liderar al pueblo, y ahorita ya estamos en la etapa cuando él ya era un hombre avanzado en edad. Y en el contexto inmediato nos encontramos en Primera de Samuel, capítulo número 8, el tema de que Israel pidió un rey. Algunos conocemos este relato, conocemos esta historia. Dice el capítulo número 8, sucedió que cuando Samuel era ya anciano, designó a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero, ¿qué pasó con sus hijos, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Siguieron el ejemplo de su padre? No, al parecer no eran tan buenos líderes como él. Dice el verso número 3, sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron, y el pecado que cometieron fueron, pues, que les gustaba el soborno, las ganancias deshonestas. Entonces, la congregación de los hijos de Israel se reúnen, y dice el verso número 5 que le pidieron a Samuel que designara a alguien como rey. ¿Y cuál fue la respuesta del Eterno ante esta petición, hermanos? ¿Alguien recuerda? No le agradó. ¿Por qué, Belita? ¿Por qué no le agradó? Esta palabra que Dios da a su rey, y Samuel oró a El verso número 7 nos dice por qué no le agradó. Porque Yahweh era su rey. ¿Y ellos por qué decían que querían un rey, hermanos? ¿Para qué lo querían? Para ser como las demás naciones. Para ser como las demás naciones. Y principalmente para que ¿qué? Para que los defendiera en medio de las batallas. Ellos dijeron, es que nosotros queremos a un rey que vaya delante de nosotros y pelee las batallas como los otros reyes. ¿Qué les parece esto, hermanos? Me parece bien triste, porque pues el Eterno siempre iba al frente de ellos y la misma escritura lo declara, pero ellos quisieron ser como otras naciones. Y pues aprendemos mucho de esto, porque muchas veces nuestra ceguera espiritual no nos permite ver que el Eterno está con nosotros, que está a nuestro lado, enfrente de nosotros, guiándonos, y pues nosotros muchas veces actuamos como si el Eterno no estuviera ahí, y a veces queremos también hacer y ser como el resto de las personas que no conocen al Eterno. Bueno, entonces esto no le pareció bien al Eterno, tampoco le pareció bien a Samuel. Él mismo dice que pues no estuvo de acuerdo. Sin embargo, el Eterno, ¿qué hizo el Eterno, hermanos? En esa ocasión, cuando ellos democráticamente fueron y solicitaron esto, ¿cuál fue la respuesta del Eterno? Vino castigo, vino juicio, el Eterno accedió. ¿Qué saben acerca de esto? Les dijo Samuel que les diera lo que querían. ¿Ok? y él se dio, pero no era Dijo, no te están desechando a mí, sino a mí. Así es. Entonces dijo el Eterno, dales lo que quieren. Está bien. Pero claro, hay muchas veces que el Eterno accede, podríamos decirlo de alguna manera, porque nos da la oportunidad de que nosotros decidamos, pues,
a través de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, el camino que queremos tomar. El Eterno siempre pone a nuestra disposición el bien, el mal, la bendición, la maldición, y somos nosotros quienes decidimos por dónde irnos, ¿verdad? Entonces, pues, el Eterno dijo, si es su decisión, ellos tendrán que tomar ese camino y asumir sus consecuencias. Entonces, el Eterno dijo, está bien, nombraron a un hombre como rey, y ese hombre fue ¿quién, hermanos? Saúl. Muy bien. ¿Y qué sabemos acerca de Saúl? ¿De qué tribu era? Benjamín. Muy bien, sí saben. ¿Qué características tenía Saúl cuando fue elegido? ¿Qué lo distinguía? Hombre valeroso. Valeroso, valiente, ¿qué más? Parecido. Distinguido y apuesto, dice la escritura, y dice Era el más alto de todos. el más hermoso. Muy bien, joven, hermoso. Y él era el más alto de toda la nación de Israel. Dice que era más alto desde los hombros y hasta la cabeza. O sea, le sacaba toda la cabeza a cualquiera. Él era el más alto. Así es. Entonces fue elegido este varón. Eso es lo que nos relata todo el contexto anterior, capítulos 8, capítulos 9, el encuentro de Samuel con Saúl, cuando es designado y elegido. El verso número 9 nos habla de cuando se unge. El capítulo número 10 nos dice que, pues, eso era lo que querían, y luego otra vez ahí ya se andaban poniendo de acuerdo, como que, no, ¿sabes qué? Como que no nos parece muy bien Saúl, y entonces sucede que hay una situación donde Saúl pues como que tiene que ponerse ahora sí en su papel y sale al encuentro y ya los va a defender. Entonces ahí como que demuestra la autoridad que el Eterno le estaba dando, y ya todos dicen, no, sí, pues a los que andaban diciendo que no querían a Saúl como rey, que los traigan y los vamos a castigar. Y ahora sí ya todos decían, no, sí, que vive el rey. Y bueno, lo que podemos ver es una nación muy inestable, muy voluble. Cuando se ponían de acuerdo, pues nada más era para andar cometiendo decisiones equivocadas. Entonces, pues desde aquí aprendemos que muchas veces cuando se hace toda esta algarabía y queremos actuar democráticamente y todos dar nuestra opinión, pues siempre termina en tragedia. Entonces sabemos que esto de la democracia pues no debió de haber sido así. Ahí era una teocracia, ¿no? Como dicen, el Eterno era quien ponía las reglas y el pueblo tenía que someterse a ellas, y no era una consulta de ¿te parece bien, te parece mal, tú qué opinas, estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Cuando sucedía eso, entonces terminaba en tragedia y en desgracia, como lo vimos en la porción de Coré. Entonces desde ahí ya podemos encontrar una conexión en el contexto de lo que fue la situación. ¿Por qué? Porque acá también es el pueblo, una vez más, poniéndose de acuerdo para cuestionar la autoridad, y en este caso la autoridad del Eterno, al desechar al Eterno como su rey. Entonces, en el contexto ya encontramos una conexión con la parashá, pero bueno, vamos a ver específicamente lo que nos corresponde a nosotros como lectura. Dijimos que era a partir del verso 14. Dice, y Samuel dijo al pueblo, vengan, vayamos a Gilgal para que reafirmemos allí el reino. Y el pueblo entero se dirigió hacia Gilgal, y proclamaron en Gilgal rey a Saúl delante de Yahweh, y sacrificaron allí ofrendas de paz ante Yahweh, y Saúl y todos los hombres de Israel hicieron allí una gran celebración. Entonces así comienza nuestra porción, ya cuando pues todos aceptan a Saúl como su rey, hacen una gran celebración, pero todavía Samuel no les había dicho algo que traía él ahí atorado, como dice, ¿verdad? Todavía había algo que él tenía que decirles. Entonces vamos al capítulo número 12.
Dice, entonces Samuel dijo a todo Israel, he aquí que he escuchado su voz en todo cuanto me han dicho y les he constituido un rey. Ahora, he aquí, el rey está ante ustedes. Yo he envejecido y soy un anciano. He aquí, mis hijos están con ustedes. Y esta frase, hermanos, llama la atención porque sus hijos, como dijimos hace rato, pues ¿dónde deberían estar? Del lado del liderazgo. Sin embargo, pues no habían seguido sus caminos y eso los convertía en ser parte del pueblo. Como quien dice, Samuel está diciendo, no, pues mis hijos son parte de allá, pues del montón, allá del pueblo, ¿no? De ustedes. Ellos no están acá al frente, donde deberían de estar, pensando que Samuel les estaba hablando, no sé, desde una plataforma, digamos, donde él estaba acá, ahí está Saúl como rey, él está dando este discurso y el resto del pueblo está escuchando. Entonces sus hijos no estaban allá, no estaban con él, sino estaban entre el pueblo. Entonces pues no pudo entregar esta responsabilidad a sus hijos y dice, y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Entonces, mis hijos están con ustedes, o sea, no se convirtieron en unos líderes, pero yo sí he andado delante de ustedes. Hay una diferencia ahí entre están con ustedes y estar delante de ustedes. Él sí había sido un líder desde su juventud, dice, y hasta hoy. Entonces aquí también aprendemos algo, puesto que pues sabemos y hablamos muchas cosas buenas del profeta Samuel. Sin embargo, sus hijos decidieron tomar un camino diferente y aquí aprendemos que pues todos tomamos nuestras propias decisiones. Aún siendo hijos de un hombre como Samuel, pues ellos se desviaron por otro camino y no asumieron el liderazgo. Entonces también aprendemos que el liderazgo no siempre va a ser algo así en nuestros tiempos, pues hereditario, porque ahora en nuestros tiempos siempre quieren que, pues que continúen los hijos de los pastores, por ejemplo, y que estén al frente. Qué bueno, es algo bueno, así, ojalá que así fuera, pero no siempre es así, no siempre son los familiares directos quienes asumen el liderazgo, pero bueno, todo esto pues se hace conforme al llamado, conforme a los dones que el Eterno les da, y pues bueno, aquí en este caso no continuaron con el ministerio de Samuel, pero bueno, dice el verso número 3, he aquí estoy delante de ustedes. Y aquí lo que Samuel va a hacer es iniciar un juicio, así como el que vemos en nuestra porción. Ahí sucedió un juicio donde hace rato hablábamos de las partes, Coré y los 250, y quienes más participaron ahí, hermanos, dijimos, en el juicio de la porción. ¿Cuáles más eran las partes? Moisés y Aarón, Coré, ¿quién más? Datán y Abiram. Datán y Abiram, los 250, ¿y quién nos falta? On, bueno, sí, también. ¿Y quién más nos falta? ¿Quién más estuvo ahí presente en ese juicio? El Eterno, el más importante. Bueno, hermanos, ahora vamos a tratar de identificar acá las partes y los testigos, porque Samuel va a empezar ahí un juicio. Entonces, pues tenemos por un lado a Samuel. ¿Quién más va a participar en eso que se va a llevar ahí a cabo? Tenemos a Samuel. Tenemos a todo el pueblo. ¿Y quién más? Saúl. ¿Saúl qué papel iba a tener? Ahí dice, búsquenle ahí en la lectura. Partes que se confrontan. Vamos a hablar como en términos legales. Aquí tenemos por un lado a Samuel y por el otro lado tenemos al pueblo. ¿Y qué más hace falta en un juicio? El juez. Bueno, el juez, sí, también. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita en los juicios? Testigos. ¿Y quiénes iban a ser los testigos? Verso 5. El Eterno, pero se necesitan 2 o más testigos. ¿Quién iba a ser el otro? ¿Qué era? Saúl, ¿ok?
Muy bien, entonces ahí tenemos a ambas partes, el pueblo por un lado, Samuel por otro lado, y los testigos, el Eterno y Saúl. Esos eran los que iban a participar. Y bueno, va a empezar el juicio. Entonces aquí hay una frase, hermanos, idéntica que el profeta Samuel dice en este juicio, que también Moshe la dijo en nuestra porción de la semana. ¿Alguien puede identificar esa frase? Se encuentra en los primeros versos. ¿A quién le he robado un burro? Esta misma frase la dijo Moshe en nuestra porción, si recuerdan. Déjeme buscar el versículo porque ya se me perdió. El verso Números 16:15 dice: esto disgustó mucho a Moisés y dijo delante de Yahweh: no mire su ofrenda, porque ni siquiera un burro he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he perjudicado. Entonces, en esta frase que comentábamos hace rato, que nos decía el pastor, pues es donde Moisés parece que se enojó mucho, que pidió que no tomara su ofrenda, es donde aparece esto de que yo ni siquiera un burro he tomado de ellos. Y acá también Samuel les pregunta, dice: estoy delante de ustedes y testifique contra mí en presencia de Yahweh, o sea, dice lo mismo que dice allá, delante de Yahweh, y en presencia de su ungido, ¿de quién he tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿O a quién he defraudado? ¿O a quién he oprimido? ¿De quién he recibido soborno? Y fijando mis ojos en ello, díganmelo y yo se lo restituiré. Entonces ahí está una conexión entre ambas porciones, una conexión directa, exactamente las mismas palabras dichas por estas dos personas, Moisés y Samuel. ¿Y qué respondió el pueblo, hermanos? Que no, que nunca les había hecho nada. Nada, no tenían nada que decir en contra de Samuel. Y sabemos que esto es así, no porque el pueblo lo dijera, sino porque si hubiera sido mentira, pues el Eterno como testigo no hubiera permitido que se dijera ahí una mentira, ¿verdad? O que hubiera injusticia. El Eterno estaba respaldando que esto era así, y Samuel no había hecho mal uso de su cargo, como también lo hizo soportando el ministerio de Moisés. Y luego el verso número 6 dice... bueno, entonces ya una vez que ya el pueblo dijo, no, nada, nosotros no tenemos nada en contra tuyo, ahora sí Samuel les va a decir, bueno, ya que estamos claros y que estamos bien, ahora sí va lo mío, ahora sí agárrense porque les voy a decir la molestia que yo traigo, ¿verdad? Porque como dijimos, desde un inicio a Samuel no le pareció la petición que ellos habían hecho de querer un rey. Entonces, ahí con Saúl delante, con ungido como rey, reconocido, y después de la celebración, Samuel, como quiera, les iba a decir, pues lo que se estaba guardando de alguna manera. Verso número 6 dice, luego dijo Samuel al pueblo, solo Yahweh es Dios, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto. Entonces Samuel va a empezar a hacer conexiones, hermanos, con Moshe y a Aarón y con la autoridad que el Eterno les dio. Y algo muy interesante que veía yo es que en el hebreo, déjenme me regreso acá un poquito para decirles el versículo y verlo en distintas versiones. El verso número... donde dice que el Eterno eligió, designó, favoreció a Moshe y a Aarón. Ay, se me perdió.
Pero bueno, en la porción de esta semana hay un versículo donde dice que el Eterno, la mayoría de las versiones traducen como que el Eterno designó o favoreció a Moisés y a Aarón. Me parece que aparecen números, pero también aparece acá en la Haftará. Quería encontrar donde aparece en la porción, pero bueno, también acá 12:6 dice: solo Yahweh es Dios que designó a Moisés y a Aarón. ¿Cómo dicen sus versiones, hermanos? El verso número 6, 12:6. ¿Designó también? ¿Otra versión? Que Yahweh designó A Moshe y a Aarón. ¿Otra? ¿Todos dicen designó? Designó, sí. ¿Designó? Ok. ¿Cómo dice? Nombró. Ok. Nombró, designó, favoreció. Les digo, traducen algunas versiones tanto en la porción como aquí en la Haftará. Aquí dice, Samuel le dijo, por Yahweh es testigo el que se le apareció a Moshe y a Aarón y sacó a los padres de ustedes de la tierra de Egipto. Bueno, en la versión hebraica, en ambos versículos, yo veía un comentario que decía que también en el versículo de la porción no dice eligió, ni favoreció, ni designó, sino que dice que los hizo, que Yahweh hizo, porque el verbo es el verbo hacer en hebreo, y que dice que los hizo a Moisés y a Aarón. Sí, es un derivado de crear. Es un derivado de crear, ¿verdad? El Eterno los creó como los líderes que el pueblo necesitaba en ese momento. Entonces, de esa palabra hebrea y de ese verbo derivado aprendemos mucho, porque aunque Coré se rebelara y cualquiera de los demás quisiera tomar el liderazgo, no era una cuestión de elegir, de designar, de votar, sino que el Eterno, al momento que quiso liberar a su pueblo, entonces creó y les dio las cualidades a Aarón y a Moshe para que pudieran desempeñar este ministerio. Pero él los estaba creando, los estaba haciendo los líderes que Israel necesitaba. Entonces, pues ahí no había ni para dónde hacerse, ¿no? Entonces el Eterno actúa así. Él nos crea y nos hace aptos para que podamos desempeñar un ministerio. Es la forma en la que el Eterno trabaja. Entonces, pues aprendemos mucho de eso y de cómo cuando se nombran personas, pues debemos ver que sean personas que el Eterno está trabajando en ellos. Quizá ahora ya no hay tanto, pero yo recuerdo que antes sí había muchos casos de designar a personas en ministerios por razones totalmente equivocadas, porque decían, pues a veces hasta pues anda mal para que se acerque más, y ponían a personas, no, muchas razones, muchos casos. Pero bueno, aquí lo importante es saber que el Eterno, cuando nos da una responsabilidad, es porque Él ya ha estado trabajando en nosotros, obrando, limpiándonos, purificándonos, poniéndonos en situaciones donde podamos ya estar desarrollando de alguna manera ese ministerio, y Él está trabajando con nosotros. Entonces debemos de identificar también si el Eterno está creando en nosotros algo, nos está preparando para desempeñar alguna labor. Entonces tenemos que tener nuestros ojos espirituales más abiertos para poder observar la manera en la que el Eterno actúa. Entonces aquí, pues, el Eterno hizo a Moisés y a Aarón y los sacó, y sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, preséntense para que yo los juzgue ante Yahweh por toda su justicia que Él ha hecho por ustedes y por sus padres. Y luego aquí en el verso número 9, pues empieza a enlistar lo que sucedió en los pecados de Israel cuando se olvidaron de Yahweh y comenzaron a
adorar otros dioses, y entonces dice que el Eterno los entregó en manos de pueblos enemigos. Dice, de nuevo oraron ante Yahweh diciendo, verso 10, hemos pecado porque dejamos a Yahweh nuestro Dios y hemos rendido culto a Baal y a Astarot. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Y luego el verso número 11 nos habla de la época de los jueces. Ahí llegaron los jueces, todo lo que sucedió. Y el verso número 12 dice que ellos quisieron un rey, aunque Yahweh su Dios era su rey. Dice, ahora pues, he aquí el rey que ustedes han elegido, el cual han pedido, he aquí que Yahweh les ha constituido un rey. Y después de eso, hermanos, el profeta Samuel va a, así como sucedió en la parashá, ahí hubo una señal extraordinaria que mostró que el Eterno estaba con Moshe y Aarón. ¿Y cuál fue, hermanos? ¿Qué fue la petición o lo que Moshe declaró que iba a suceder para demostrar que Yahweh estaba con ellos? ¿Recuerdan? Ok, milagroso, sí, extraordinario, algo nunca antes visto, dijo Moshe. ¿Y qué fue? Que se abriera la tierra. La muerte sobrenatural que vino sobre todos estos hombres, y fue que la tierra se abrió, ¿verdad? Y se los tragó vivos, con todo y con sus posesiones y sus tiendas y sus familias. Todo iba a descender directamente cuando la tierra se abriera. Entonces acá también vemos una señal extraordinaria. Entonces, a ver si la pueden identificar. ¿Qué fue lo que sucedió en este relato? Ok, hubo truenos y lluvia, y hasta ahí decimos, pues nada más fue una lluvia. Pero ¿en dónde radicaba lo extraordinario? Que no era temporada de lluvia. Así es, ahí precisamente nos dice en qué temporada estaban. A ver, busquen en qué temporada estaban del año. Versículo 17. La cosecha del trigo, muy bien. Que era aproximadamente en qué meses, hermanos. Si lo trasladáramos a nuestro calendario, ¿en qué meses cae la cosecha del trigo? Mayo, junio. Mayo, junio, lo acabamos de ver, hermanos. Acabamos de pasar la festividad de Shavuot, así es. Entonces es por ahí de mayo, junio, y toda esa temporada en Israel se conoce como como una época seca, una época sin lluvia, hasta desértica, porque pues durante todo ese tiempo no cae lluvia. ¿Y por qué pasaría, hermanos, si en medio de la cosecha de trigo cae lluvia así abundante, demasiada, con truenos y todo? ¿Qué creen ustedes que sucedería? Se echa a perder la cosecha. Entonces por eso en Israel en esos días pues no llueve, porque es como una señal de juicio. Exacto, todo se echaría a perder, no serviría. Entonces en toda esa época no llueve. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Cuándo se reanudan las lluvias en la tierra de Israel? Otoño. Hasta las festividades que conocemos como las fiestas de otoño. Así es, hasta por allá por septiembre, por ahí, si lo trasladáramos a nuestro calendario, empieza a llover otra vez. Pero en todo ese tiempo que cosechan trigo no llueve, y si llovía era señal de juicio. Entonces Samuel quiso elegir esta figura de juicio para mostrarles que el Eterno no estaba nada contento por lo que ellos habían hecho. Dice el verso número 17: yo invocaré a Yahweh y él enviará truenos y lluvia. ¿Para qué? A ver si están siguiendo la lectura. Verso 17. Conozcáis y veáis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Eterno, pidiendo rey para vosotros. Que es grande la maldad que han hecho al haber pedido un rey. Para que conozcáis y veáis que es grande
Así es. Por haber pedido un rey. Por haber pedido un rey. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Israel, hermanos, al haber pedido un rey? Ok, desecharon al Eterno, no lo reconocieron, ¿qué más? ¿Qué está implícito ahí? Bueno, ya dijeron, porque si decimos, no, pues es que Israel pidió un rey, pues no suena mal, ¿no? Pues se necesitaba un líder. Puede ser que a simple vista digamos, pues me parece bien que tuvieran un nuevo dirigente, pero no, había mucho detrás. Y es que ellos querían, como ya dijimos, querían ser como las otras naciones, no reconocieron al Eterno. No reconocieron la autoridad. Así es. Y es que también daba pie, que posteriormente sucedería, ¿no? Pero daba pie a la idolatría, porque ellos al tomar la decisión de ser como o sea, el problema no es tanto el rey, que sí es como que ya un factor, pero cuando te dicen queremos ser como las demás naciones, bueno, pues van a seguir el mismo camino de la idolatría, porque todos los reyes de esa época se les consideraba dioses, o hay algunos que consideraban que, bueno, vienen de un linaje celestial o divino. Entonces ahí está el problema de escoger, de que era un rey, porque para las demás naciones tomaban en cuenta de que sus reyes, o varios de ellos, eran considerados dioses delante de ellos. Pues entonces ahí está el pequeño problema. Bueno, pequeño, grande, ¿no? Pero sí, así es. Entonces, yo veo como el espíritu de Esab ahí, todos como menospreciando la primogenitura, como que no me importa. O sea, porque dice la escritura, Israel es el primogénito del Eterno entre las naciones. Ellos no quieren ser, no quieren ser primogénitos, ¿no? Quieren ser igual a los demás. Entonces es grave, o sea, sí, menospreciar la primogenitura es algo muy grave. sí. ¿Por allá vino una manito levantada? ¿Sí? Puede ser también que el pueblo de Israel ya no quería tener un rey intachable, que era un rey corrupto, ¿no? Alguien que pudiera mirar hacia otro lado cuando él está mal. Y nuestro Dios pone su corrupto. Así es. De hecho ahí dice la Haftará que Samuel, como les leyó toda la cartilla, les dijo, bueno, sobre eso no hay engaño, o sea, quieren un rey les va a cobrar esto, o sea, les dijo todos los contras, ¿no? Sí. Todas las partes negativas de tener un rey, y dice ahí, y ellos no quisieron escuchar a Samuel, insistieron, queremos un rey. O sea, no les importaba. Sí, siento que ellos estaban prácticamente codiciando lo de las demás naciones, y pues ya no querían al Eterno, o sea, estaban desechando que pues el Eterno es justo, y yo creo que es mejor, sería lo más fácil, no apartarse, como tener esa facilidad. Además, pues Sí, así es. A todos nos gusta, veía una imagen que me salió en Facebook, ahorita me acordé, que decía, yo corriendo a contarle a la única persona que sé que va a apoyar no sé cómo decía, que se va a agradar de lo que le voy a contar, como cuando haces algo malo y siempre sabes que tienes una persona que va a ser la única que te va a apoyar, o sea, vas a ir con otras y te van a decir, oye, estás mal, pero no, hombre, pues, siempre necesitas la aprobación de alguien, entonces tú sabes que hay una persona que siempre te va a seguir la corriente, ¿verdad? Y te va a aplaudir eso equivocado que estás haciendo. Entonces, pues así era, me acordé ahorita porque como dicen, o sea, dentro de este reino del Eterno, pues el Eterno los estaba llamando a obediencia, a vivir en el camino de los mandamientos, de llevarse bien unos con otros, todo esto, y ellos ya no querían eso, querían un sistema corrupto donde pudieran hacer todo lo que ustedes mencionaron, tener ídolos, todas estas cosas que anhelaban de los pueblos vecinos. Y pues es algo triste el anhelar el mal, estando bien, pero pues
a veces nosotros somos así, o sea, estamos bien y parece que andamos buscando el caos, no estamos contentos con estar en paz, el estar tranquilos, buscamos meternos en situaciones de conflicto, de inestabilidad, si no parece que no estamos a gusto. ¿Sí? Es que una cosa que se me cruzó en la mente cuando la derivación de crear, del hacer, que Aarón y Moisés fueron creados para tomar esos puestos porque, bueno, Dios los creó, entonces Él conoce y los puso ahí. En el caso de cuando hicieron un rey, realmente, o sea, como que Saúl no era creado para dicha posición, o sea, lo escogieron por las características, pero no tenía, ahora sí, compararlo con Moisés, o sea, no tenía la mansedumbre que posteriormente se vería con su comportamiento, no seguía las instrucciones que posteriormente también ocasionó que su desecho. No fue hasta con David, que fue Dios mismo que dijo a Samuel que ve y unge al hijo de Isaí. ¿Y por qué? Porque David, aunque si no fuera por el tema de los reinados, él sería otro juez. Más sin embargo, no fue así, pues tomó ya la posición de rey. ¿Pero por qué? Porque David fue escogido y creado para esa misión, esa tarea. Y claro, y vemos que cuando el Eterno nos crea, a la vista del ojo humano, la Torá resalta que en ambos casos, por ejemplo, si hablamos de Moisés o de David, a nuestra vista, pues los hubiéramos descartado. No, pues porque Moisés, pues no, lo entrevisté y como que no habla tan bien, no se le da la facilidad de palabra. O a David, no, hombre, pues está bien chiquito, está pequeñito, está muy joven. Nosotros lo hubiéramos descartado, pero como dice la Escritura, el Eterno ve nuestro corazón y entonces nos crea dándonos las capacidades que necesitamos. Y en el caso de Saúl que vemos aquí, ¿qué es lo que se resalta de él? Lo que la gente estuvo bien contenta. Ay, está bien guapo, está bien fuerte, está bien alto, cosas así, ¿no? Son muy muy superficiales las cosas que se dicen de Saúl. En ningún momento se exalta, como dice Iván, su mansedumbre, su humildad, su paciencia, no se exaltan estas características. Entonces, lo que el Eterno ve en nosotros es eso, es nuestro corazón, las características que podamos tener, virtudes que podamos tener, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces es otra cosa que aprendemos. Y bueno, la misma Escritura dice, y el mismo profeta Samuel en alguna otra parte dice que Israel no tenía rey. Y luego yo veía un estudio que decía, ¿es esta una contradicción? Porque el mismo Samuel en otro lado dice, no, pues es que Israel no tenía rey. Pero aquí sabemos que, y bueno, y dice, ya acá les dice que el Eterno era su rey. ¿Dónde está ¿dónde está la explicación a esta contradicción? Pues que Israel actuaba como si no tuvieran rey, no porque no tuvieran, sino que ellos no se sometían a la autoridad de Yahweh, no seguían sus caminos, no lo obedecían, ellos actuaban como si Yahweh no existiera. Entonces, lo que vemos aquí finalmente en el desenlace de esta historia es que luego de todo este juicio y esta confrontación, Samuel les dice que independientemente de que ellos ahora tengan un rey físico, humano, el camino va a ser el mismo. ¿Qué es lo que tenían que hacer para que les fuera bien? Y bueno, ahí Samuel les dice, ¿qué era lo que tenían que hacer, hermanos? A partir del verso número 20, les dice, bueno, sí, ustedes han cometido todo este mal, pero no tengan miedo. Lo que tienen que hacer es no apartarse de Yahweh, ir en pos de Yahweh, así es. No desviarse. No se desvíen en pos de cosas vanas para que no mueran, porque ellas no los librarán, son solamente cosas vanas. Les recuerda en el verso, ya después Samuel en amor les dice,
lejos está de mí el orar porque le suceda algo malo a ustedes, como yo voy a seguir orando por ustedes. Sabemos que el ministerio de Samuel tampoco terminó ahí, él siguió pues de alguna manera intercediendo y guiando y participando en la instrucción del pueblo, pero lo que sí dijo, después de todo esto, mi función sigue siendo, verso 23, enseñarles el camino bueno y recto. Ya les dice, bueno, yo voy a seguir cumpliendo mi función, pero ustedes lo único que tienen que hacer es verso 24. ¿Qué les recuerda ahí, hermanos, o cómo conocemos esas palabras? ¿A qué les recuerda? Ajá, ¿cómo le llamamos a eso? Lo decimos todas las semanas, el Shema. Les recuerda el Shema. Les dice, tengan temor de Yahweh, adórenlo con todo su corazón y con toda su alma. Y consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si se empeñan en hacer el mal, tanto ustedes como su rey morirán. ¿Y qué habrá hecho Israel? Bueno, la historia nos cuenta lo que sucedió. Pero tomando esta enseñanza, pues podemos aprender muchas lecciones de esto, de la importancia de elegir sabiamente a las personas líderes, ver en ellos las características adecuadas, no cuestionar su autoridad, cuando tengamos una inconformidad, hacerlo por el medio correcto, no contribuir al conflicto, a la murmuración. Y aquí al final pues aprendemos lo que Samuel le dice al pueblo, es que al final de todo la única solución era que a pesar que ellos tuvieran un rey, todos fueran guiados e instruidos por el temor a Yahweh. Y así es como concluye entonces, hermanos, esta Haftarah, con estas conexiones, muchas conexiones con la Parashá, directas e indirectas, pero pues creo que aprendemos mucho de esta pequeña porción. Entonces no sé si alguien más quiere agregar alguna otra cosa, hermanos, otra cosa que hayan aprendido, algo más, otra lección práctica, algún comentario, dato curioso antes de concluir. ¿Algo por allá que quieran decir? ¿Alguien que quiera participar? ¿Manitos levantadas? ¿No? ¿Nada? Está curioso que Sí. el significado de Saúl era deseable, como el solicitado, el deseable, Sí. el pedido, porque pues era respuesta a la petición del pueblo que le pedía. Muy bien. ¿Y Samuel qué significa? El nombre de Dios. Escuchado por Dios. Otros dicen nombre de Dios, por Shem, él, y otros lo relacionan más con Shema. Ujú. Sí, porque Dios escucha la oración. ¿Sí, hermano? Un dato curioso es que escogieron al más alto del pueblo, pero cuando llegó Goliat se trabó. El más chaparro entró a defender el resto. Así es. Muy interesante. También ahí se habla de que fue echado ese Saúl y fue ungido David, ajá, sí, más adelante. Y que de hecho se volvió a repetir, porque no diré que, bueno, no es por faltar el respeto al profeta, pero también Samuel se equivocó cuando le dieron instrucción Dios de que fuera a la casa de este hombre, pero escogió a los hijos varones, pero Dios decía, o sea, no es ninguno de ellos. Incluso también Samuel se equivocó ahí. Ahí, claro. o sea, por eso no, o sea, se oye como, bueno, para mí se oye grave porque es como que, ay, el profeta se equivocó. No, pero es como que, pues bueno, o sea, que tampoco le dio tanta información. Sí, porque al final pues somos humanos y nuestro ojo humano pues ve distinto a lo que el Eterno ve. Entonces tenemos mucho que aprender para poder ver las cosas como el Eterno las ve, ¿no? Abrir nuestros ojos espirituales antes que nuestros ojos físicos. ¿Sí, hermana Ale? ¿Quería decir algo? Sí, encontré que de alguna manera hay una similitud también entre Samuel y Moshe Okay. en el amor que le tenían al pueblo, porque Samuel también desde pequeño pues estaba con ellos, les sirvió fielmente y aún después de toda la prueba que pasó les dijo, ¿verdad?, que no iba a dejar de orar por ellos. Y
que iba a seguir sirviendo al Señor a través de darles instrucción. Entonces ahí vemos el corazón de un siervo, cómo prevalece a pesar de todo, igual en Moshe, prevalece el amor, el servicio al Eterno, y vemos el ejemplo de un siervo, como no importa los desvíos o los pecados del pueblo, sino que tienen ese corazón del Padre Eterno también para ser misericordioso y perdonar. Así es. La importancia también de valorar a nuestros líderes, de hacerlos sentir que agradecemos y apreciamos su trabajo, no entristecerlos cuando no seguimos sus instrucciones, cuando el pastor nos deja una tarea y no la hacemos, ¿cómo creen que se siente? Entonces, como quiera está su corazón, que nos ama y nos perdona, ¿verdad? De que no hagamos las cosas a lo mejor que a veces se nos instruye, pero pues es bueno que nosotros siempre tengamos presente el hacer sentir respetados, obedecidos, y que valoramos todo lo que nuestros líderes hacen por nosotros y la instrucción que nos da. Respetar a nuestros líderes y a nuestros pastores es otra lección del día de hoy. ¿Algo más, hermanos, que aprendemos de esta Haftará para concluir? ¿Sí? Y pues, si habla de muchas cosas, habla de los reyes, habla de los jueces, habla de tantas cosas, pero como me llama la atención Samuel es cuando él dice, yo no soy ustedes, pero mi casa Dios de reinos allá, como cerrando todo lo que hizo él en su vida. Entonces eso es muy importante que nosotros nos dirigimos a la redención. Y si queremos bendición, pues mejor para nosotros. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Muy bien. Bueno, si no hay nada más, entonces así concluimos con todas estas enseñanzas prácticas de la Haftará. Qué bueno que nos podamos llevar cada quien algo, una cosa, que podamos poner en práctica en nuestra vida. Y así concluimos con el estudio de la Parashá, Korah y la Haftará correspondiente. Gracias a los hermanos que estuvieron acompañándonos de manera virtual. Nos vemos en unos momentitos más con la siguiente clase. Adiós.